Hola a todos en mi canal. Hoy vamos a trabajar con el corrector Codex y antes de empezar el vídeo quiero recomendarle mi canal para operar el comercio con opciones binarias. Y el beneficio de mis transacciones es más del 80%. Consulte la descripción para obtener información detallada sobre el analista y comencemos el análisis y la sesión comercial. Para empezar, elegiremos los indicadores que necesitamos hoy. El primer y obligatorio indicador es el fractal. Me preguntarás qué es fractal, para qué sirve y cómo funciona. Necesitamos fractal para entender qué amplitud tiene el precio. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos que el movimiento tiene el precio de la flecha roja a verde. Lo retrato en el gráfico. Esa es la amplitud. Si el precio baja, entonces podemos suponer que si el precio va a la corrección, el precio llegará a estos intervalos. Y en consecuencia, vemos que tal movimiento no funciona. Los fractales son necesarios para que el comerciante entienda cuál es el movimiento del precio, cómo se mueve y en qué intervalos. Así que incluimos fractal. Sí, también creo que se pueden usar otros indicadores, a saber, parabolic o alligator. Vamos a seleccionar el indicador parabólico. ¿Qué hace este indicador? ¿Cómo funciona? Lo retrato en el gráfico. Notamos que aparecieron estos puntos verdes. Es decir, si los puntos están por debajo del gráfico, por debajo de la flecha verde, esto indica que la tendencia va al alza, como se muestra aquí. Aquí la situación inversa. Por puntos están en la parte superior, por encima del gráfico, por lo que la tendencia va al baja. Al mismo tiempo prestamos atención a la distancia de los puntos entre sí. Aquí vemos que la distancia aumenta, entonces nos dice que hay una fuerte caída. Pero aquí vemos que la distancia entre los puntos aumenta, por lo que es consecuente a un fuerte crecimiento, lo suficientemente fuerte. También vemos que el siguiente punto aparecerá solo aquí. Si la distancia ya ha aumentado. De todos modos, necesitamos otro indicador, un indicador auxiliar. Es CCI o MACD o RSI. Yo elegiría probablemente RSI y usaría el indicador MACD que muestra más claramente dónde se desarrolla el precio. Ahora voy a mostrar cómo funciona RSI y MACD, a saber qué dan, por qué los necesitamos y si conectamos el indicador RSI, ¿por qué necesitamos el indicador MACD? La pregunta es lógica y correcta y yo intentaré responderla. Entonces, dibujo en el gráfico. Vemos que aquí en la fila izquierda tenemos velas rojas y en la fila derecha velas verdes. Con esto hay una línea central. Aquí está pasando. Si miras este indicador, la línea central pasa, pero simplemente no está marcada. Y si el precio está en la parte superior, entonces este valor está más cerca del hecho de que el precio está en un estado de sobrecompra. Es decir, vemos aquí los volúmenes de compra y los volúmenes de venta.
En este caso hay dos líneas más que se cruzan. Aquí los vemos que prácticamente coinciden con el indicador RSI. En cualquier caso, necesito ver cómo se comporta el precio en los dos indicadores. De modo que en conjunto me den una información más amplia que me ayuda a determinar mejor la posición y dónde debo abrirme al alza o a la baja. Ahora vamos a elegir los pares de divisas y finalmente comenzar la sesión comercial. A propósito, tengo $35. Entonces, ponemos dos correcciones y la ponemos aquí para que sea más conveniente. Creo que 5 pares de divisas serán suficientes para que podamos operar normalmente. Así que abramos la tendencia aquí. En primer lugar, entendemos que hay una tendencia bastante fuerte a la baja. Esto es el indicador parabólico, indica el movimiento hacia abajo. En este caso, la distancia entre los puntos aumenta. Podemos notar esto en el gráfico. En consecuencia, los volúmenes indican una gran venta. Por cierto, aquí es donde vemos que tenemos dos velas verdes. Como resultado es posible. Sí, genial. La transacción se cerró con éxito. Se fue en plus y nos la llevamos, ¿sí? Vamos a poner el monto de la siguiente transacción, $63, y pasamos al siguiente par de divisas. Aquí, inmediatamente, debe abrir la transacción para aumentar. Vemos que la tendencia va a la baja. Vale la pena prestar atención a la amplitud. Mira, lo estoy retratando en el gráfico. Entonces vemos que aquí hay un aumento de la amplitud. Es bastante normal para tal movimiento. También falta la caída del precio al mirar esta vela. Y desde esta posición abrí la transacción para aumentar porque nadie permitiría tal precio en este par de divisas. Así que aquí vamos a tratar de mantenerla. Al menos tendremos un intento de mantener esta posición, es decir, los volúmenes de compra desafortunadamente cayeron. Aparentemente, alguien está esperando un precio más rentable, pero lo más probable es que no lo haga. Porque el mercado funciona según tales principios. Y ponemos $115 y cambiamos a un nuevo par de divisas. Aquí también abrimos la transacción para el aumento y a lógico aquí es la misma. Es decir, vemos que aquí tenemos un movimiento impulsivo bastante fuerte. Pero desafortunadamente esta transacción no tendrá éxito. Lo más probable es que vaya en negativo. No pensé que se querría tanto. De hecho, no debería. Aquí, ahora entra en el plus. Ya pensé que ahora tendría que reponer el dinero de nuevo porque estaba seguro de que habría un volumen para la compra. La transacción bastante arriesgado y al final el resultado que cerramos con éxito la transacción, eso es genial. Muy bien. Por cierto, aquí vi una cierta regularidad
Ujú. El precio se retrasó un poco en el estado de sobrecompra. Y en el gráfico, mira, esa es exactamente esta área. Aunque el precio se mueva así, lo muestro en el gráfico, sí. Ah, el precio necesita corrección aproximadamente en estas posiciones, es decir, una de estas posiciones es atractiva para la corrección. Aquí vemos que el precio se retrasa durante mucho tiempo. Creo que habrá algún movimiento correctivo. Por lo tanto, ahora solo estamos esperando el resultado. En principio, todos cerramos con éxito la transacción. Muy bien. Bien, cambiamos el par de piezas y ponemos $387. Ya hemos multiplicado por 10 nuestro saldo inicial. Es necesario abrir una transacción a la baja. ¿Por qué? Debido a que el precio está en su punto máximo, es decir, vemos que durante bastante tiempo el precio está en un estado de sobrecompra. Cuando se observan los indicadores, cuando se mira este lapso, lo señalo en el gráfico. No es bueno en realidad. En cualquier caso es necesario un movimiento correctivo aquí, pero aún no lo estamos observando, aunque aquí está. La vela original se ha ido. Queda por esperar el resultado de esa transacción. Entonces la transacción va a cero. Así que voy a buscar una mejor posición ahora. No tuvo tiempo porque algún jugador importante en el mercado quería provocar una posición más alta, provocar que todo el mercado comprara, pero tuvo un intento fallido. Vemos que específicamente aquí solo necesitamos una corrección, por lo que abrimos otra transacción, porque vemos que después de cada crecimiento hay una corrección. Lo necesitamos ahora, aquí la estamos esperando, ¿sí? Todo. Como resultado tomamos con éxito la transacción maravillosamente. De nuevo, cambiamos el par de divisas y abrimos la transacción en la baja. Entendemos cuál es la amplitud en la fase de recuperación. De nuevo dibujo en el gráfico. Aquí vemos el movimiento correctivo y aquí hay etapas locales de recuperación. Estamos interesados en esta amplitud y necesitamos saber si coincide con el movimiento correctivo que está aquí. Podemos suponer que el movimiento de precios está configurado para una corrección. Por supuesto, podríamos ser más rentables incluso antes de abrir una transacción y cerrarla con éxito. Pero ahora también nada. Así que increíble, cerramos con éxito y abramos dos ofertas más de $650. No me atrevería a abrir aquí para un aumento porque en primer lugar
la transacción se abre por 1 minuto y en segundo lugar la etapa correctiva aún no ha terminado aquí. Es decir, todavía tenemos tiempo para recoger esta transacción en el plus que se abre en esta posición. Anteriormente te expliqué que el precio ahora debe ir en un movimiento correctivo, es decir, bajar. Muchos abrirían aquí una transacción de aumento y comentarían un error, pero usted y yo nos equivocamos muy raramente. Entonces, bueno, en principio la transacción se cerró con éxito. Me alegra mucho. Creo que podemos terminar nuestra sesión comercial con esto y me parece que nuestros resultados pueden considerarse deliciosos. Pasa por mi enlace a la descripción para obtener información detallada, donde se espera una bonificación agradable, muy agradable. Gracias por verlo.